Bueno, llegó la noticia, corredor seguro, el aeropuerto de la provincia de Mendoza, también el paso Cristo Redentor, los Libertadores es el nombre, pero digo, cuando hablamos nosotros lo sentimos como el Cristo Redentor siempre. Vamos a hablar del tema con Juan Manuel Serrano, que es el delegado en Mendoza de Migraciones, a quien tenemos en línea. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Claudia? Muy bien. Bueno, queríamos repasar un poco cómo va a ser el protocolo que se va a manejar a partir de esta categoría que hoy por hoy tienen, que es de corredor seguro. En el aeropuerto entendemos que se va a aplicar el mismo protocolo que se aplica hasta ahora en los corredores seguros, pero en lo que es Cristo Redentor, ¿cómo va a ser la modalidad? Bueno, en realidad la categoría de corredor seguro y los requisitos para el ingreso y los protocolos son exactamente iguales tanto en el aeropuerto Uh-huh. como en el paso Cristo Redentor. Sí. O sea, en este sentido, lo que indica es que las personas que van a poder ingresar son los argentinos, los extranjeros con residencia en la Argentina Sí. y aquellas personas que sean extranjeros y tengan familiares directos en la Argentina, utilizando el criterio de reunificación familiar. Eso en Uh-huh. cuanto a las personas que pueden ingresar. Sí. En cuanto a los requisitos, tienen que ingresar con un PCR negativo. Al momento de ingreso al país se les realiza un testeo de antígenos, que es un testeo más rápido, digamos. Y después de ese testeo de antígenos, en el caso de resultar negativo, van a cumplir aislamiento a su domicilio por 7 días. Y al Uh-huh. séptimo día se realiza un nuevo test de PCR en la jurisdicción donde esas personas estén residiendo. Eh, El gobierno de la provincia obviamente dio la bienvenida a esta iniciativa por parte de la Nación, pero también hubo algunas críticas, si le queremos decir de alguna manera, porque lo que habían expuesto en el gobierno provincial, el reclamo lo había hecho la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Jury, que habló de esta situación que se da en Buenos Aires, de que los estudios para el ingreso los garantiza el gobierno nacional, en Ezeiza, por ejemplo, pero no ha sucedido lo mismo en la provincia de Mendoza. ¿Por qué esa diferencia? En realidad tiene que ver, digo, primero porque al solamente estar establecidos esos dos corredores o esos tres corredores, Uh-huh. la verdad que el mayor flujo de gente no era específicamente de la provincia de Buenos Aires, Uh-huh. sino que bueno, había gente que venía de todo el país. Entonces, en ese sentido, al tratarse de esos dos o tres corredores principales, de los principales aeropuertos que tiene la Argentina, esa inversión la garantiza el gobierno nacional, pero también es una inversión que está concesionada, digamos, hay que tener en cuenta. Aquí la provincia también está concesionada, Uh-huh. porque lo va a realizar la FUESMEN. Digamos, hay también una intervención del sector privado al respecto y el costo lo van a tener que pagar las personas. Las personas que ingresen. Exactamente. Entonces, en cuanto en términos de los, digamos, costos en los cuales tendría que incurrir el Estado, van a ser prácticamente los mismos que había hasta el momento, Uh-huh. porque lo que le corresponde al Estado provincial como tal es, por ejemplo, controlar el aislamiento, o en el caso que haya un caso positivo, dirigir a la persona a un hotel sanitario, que ese hotel sanitario va a correr también por cuenta de la persona. Claro. Entonces, la verdad que los gastos que tienen que realizar cada una de las personas que ingresan son los mismos en los dos lugares. El esfuerzo de los estados es controlar el cumplimiento del aislamiento, el cumplimiento de los protocolos, obviamente. Juan Manuel, ¿cuál es el próximo paso? Digo, teniendo en cuenta que primero esta categoría se le da a Mendoza. Digo, el reclamo también se dio en distintos aeropuertos, en otros aeropuertos internacionales que estaban pidiendo lo mismo. ¿Cómo van a avanzar desde Migraciones y el gobierno en ese tema? Y digo, también preguntarte el otro reclamo que hace el gobierno de la provincia, que es la apertura para que lleguen turistas desde al menos los países limítrofes. Bueno, respecto a la última pregunta que me hacías, en realidad la situación del turismo no solamente obedece a una cuestión de la Argentina. Uh-huh. Tengamos en cuenta que cualquier persona de los casos que se habían hablado de que íbamos a tener experiencia turística, Sí. como en el caso de Uruguay y como en el caso de Chile, pero Uh-huh. específicamente en Mendoza en el caso de Chile, todavía aquellas personas que quieran volver a Chile, que pueden ser aquellos que son chilenos, tienen Sí. que cumplir 10 días de aislamiento. Sí, sí. Entonces, y aquí en la Argentina todavía el aislamiento para las personas
personas que ingresan al país no se ha levantado. Claro. Entonces cualquier persona que quisiera programar sus vacaciones tendría que pensar en por lo menos un mes, porque tendría que pensar en 7 días de aislamiento aquí en la Argentina, en otros 10 días de aislamiento en Chile cuando vuelva. Entonces no es una cuestión que tenga que obedecer exclusivamente a una cuestión de que el gobierno nacional no quiere dar los permisos. De hecho, la voluntad del gobierno nacional con el gobierno de Mendoza ha sido, en este sentido, el único corredor que se ha otorgado en el interior ha sido para la provincia de Mendoza, no solamente uno, sino que 2 corredores. Sí, que lo destacábamos. Entonces en ese sentido creo que se privilegia llegar a acuerdos, brindar soluciones, entender lo estratégico que es la provincia de Mendoza en relación con Chile. Pero bueno, hay situaciones que hacen a la coyuntura regional que bueno, por ahí complican un poco avanzar en una experiencia de turismo, sobre todo porque no todos tienen la posibilidad de cumplir, digamos, con todos los requisitos que se piden en cuanto a aislamiento. Una vez que se vaya relajando eso, seguramente se avanzará en la experiencia piloto en materia turística. Y Juan Manuel, en ese caso, digo, teniendo en cuenta que se destaca los informes semanales del Ministerio de Salud, esto que se ha dado, que es una disminución de casos, disminución de muertes, de alguna manera nos va marcando un poco el panorama a futuro. Digo, sabemos que el tema epidemiológico es fundamental, pero también tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que va a suceder en estos días, que es el partido de Argentina y Bolivia, que de alguna manera va marcando un poco las nuevas aperturas. Todavía entonces no se habla de la posibilidad del turismo exterior hacia la Argentina. Sí, o sea, de hecho lo ha hablado el ministro Lammens hace pocos días, si no me equivoco, en Neuquén, ha dado una perspectiva al respecto, sobre todo para más hacia el cierre del año. Pero bueno, en esto, algunos organismos, sobre todo los organismos como turismo, migraciones, digamos, que tenemos que ver con el ingreso de personas, como la promoción del ingreso de personas con fines turísticos, nos regimos básicamente con los criterios que nos fija el Ministerio de Salud. Claro. Al momento que el Ministerio de Salud fije o entienda que están las condiciones dadas para la recepción del turismo extranjero, bueno, seguramente avanzaremos en ese sentido, y en Mendoza vamos a tener una ventaja, que ya estará nuestro aeropuerto habilitado como corredor seguro también, ¿no? Claro. Ya con una cierta práctica, con una cierta dinámica, porque hay que retomar la dinámica aeroportuaria en un contexto completamente distinto, después de 1 año y medio sin recibir vuelos internacionales. Es real, digo, que el sector, por ejemplo, del turismo viene reclamando esa posibilidad, porque obviamente miran lo que sucede en el mundo, otros países que pueden ingresar a hacer turismo si tienen ya completo el esquema de vacunación, casos de países europeos, el propio Uruguay, que si tenés las vacunas o el esquema completo podés ingresar, digo. Sí, pero recién para noviembre Uruguay. Claro. No, pero digo, en ese sentido ya como que tienen fechas, en el caso de Uruguay, como decís vos, en noviembre, y bueno, y en otras partes del mundo en esto se ha avanzado, pero siempre también teniendo en cuenta la situación epidemiológica. Sí, bueno, ese es el criterio que se ha tomado para todas las medidas. También nosotros decimos que resulta, o siempre somos un poco arriesgados al fijar fechas, porque también, digo, no sabemos la dinámica de la pandemia, nos sorprende día a día, y de repente aparece una nueva variante, alguna complicación, necesidad de reforzar con nuevas dosis de vacunas. Entonces, bueno, en ese sentido creo que van a ser meses, y probablemente los años de enero sean complicados en ese sentido, pero estamos buscando retomar una cierta normalidad, que no será la de la situación pre-pandemia, pero creo que vamos en un buen camino y dando pasos firmes. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Juan Manuel Serrano, delegado en Mendoza de la Dirección Nacional de Migraciones, hablando específicamente de cómo es el protocolo a partir de la declaración de corredor seguro para el aeropuerto de Mendoza y también para el Paso Cristo Redentor.